que para ti los días son de 28 horas en vez de 24. Quiero empezar con lo último, señores. Repito, Ronnie Kaplan durante muchos años sirvió en el ejército de Israel, en las Fuerzas Armadas, llegó al rango, creo, de capitán o comandante, corrígeme si me equivoco, y es mayor ahora. De mayor. Hombre, felicidades, felicidades. Bueno, empiezo por lo último que he podido leer, Ronnie. Bueno, la situación en Jerusalén, ¿cómo estás? Es decir, he visto que los sistemas de defensa antimisiles de Israel han, digamos, eliminado, si no el 100%, la mayoría de los ataques que hasta hace bastante rato, porque yo no creo que ya Irán tiene la capacidad de agresión que podía haber tenido antes. ¿La población está bien? ¿Estás bien en Jerusalén? ¿Cómo está la situación? La verdad que la situación está relativamente bien y estable. Te podría decir que quizás esperaba que Irán lance más misiles de los que lanzó. O sea, no es que está fácil. Tenemos que estar cerca de refugios prácticamente todo el día. Los niños no van a la escuela. La gente no va a los trabajos. Muchos sitios cerrados. Pero hemos sufrido también, quiero decir, sin peros, hemos sufrido 12 víctimas hasta el momento. Pero estamos muy resilientes, con mucha esperanza, claro, y con mucho ímpetu, entendiendo que estamos en un momento histórico, intentando determinar con esta amenaza existencial que representaba el régimen iraní para el Estado de Israel. Claro, claro. Déjame hacerte esta pregunta rápido. He leído en algún medio por ahí que Israel cree haber eliminado a múltiples de los altos oficiales funcionarios del régimen iraní que estaban reunidos para elegir al próximo líder supremo. Creo que ya no le va a dar tiempo. ¿Es esto cierto? La verdad, Miguel, que yo soy consciente de lo que dicen los medios, como tú decís, pero en este momento yo no estoy en condiciones ni de confirmarlo, ni de desmentirlo. Perfecto, lo entiendo. Ronnie, vi una declaración anoche del primer ministro Bibi Netanyahu que decía que si no se tomaba esta acción ahora oportuna, Israel, y la frase me pareció, para mí la frase del día, Israel tenía la conciencia de que Irán en menos de un año podía tener, él lo llamó con una frase como inmunizado, es decir, que podía seguir adelante con el programa de misiles de intercontinentales de largo alcance y el programa nuclear, y que no habría una forma fácil de eliminarlo, de combatirlo, y que este era el momento oportuno. ¿Eso fue lo que dijo Bibi Netanyahu? Así es. Después de la guerra de junio del año pasado, una operación que llamamos León Ascendente, los iraníes, en vez de entender el mensaje, lo que hicieron fue seguir fortaleciendo su proyecto nuclear a través de este atrincheramiento de las infraestructuras nucleares debajo de la tierra aún más profundo, en búnkeres más profundos, y eso es lo que hubiese inmunizado, digamos, el proyecto, en el sentido que no habría bomba capaz de llegar a tal profundidad, y en el marco de una nuclearización iraní que va en contra de los acuerdos internacionales. Al mismo tiempo, los iraníes, después de junio, aceleraron su proceso de producción de misiles balísticos a razón de decenas por mes, y la planificación les llevará 8.000 misiles balísticos al año 2027. Los misiles balísticos también son, además del proyecto nuclear, una amenaza existencial. Y al mismo tiempo se iban financiando, entrenando, dándole conocimiento a los proxies, en Medio Oriente, sus agentes iraníes, entes estatales y subestatales terroristas, que habían atacado a Israel uno tras otro después de aquel nefasto ataque de Hamas el 7 de octubre del 23. Decía que Irán venía dándole dinero a ellos, tanto a los hutíes en el Yemen como a el Hezbollah en el Líbano, de 700 a 900 millones de dólares. Les pasó el año pasado, durante todo el año 2025, Miguel. Wow. Entiendo que finalmente el gobierno del Líbano pues le ha dicho directamente a la milicia terrorista Hezbollah que tiene que desarmarse. En tu opinión, con los tantos años que tú llevas en esto, ¿tú crees que Hezbollah
¿lo va a hacer ahora o hay que ir por Hezbollah también? Nosotros estamos yendo por Hezbollah. Tenemos un acuerdo de cese de fuego que ellos venían violando de forma constante, pero la violación de la madrugada de ayer fue flagrante. Lanzaron misiles a la 1 y a las 3 de la mañana hacia ciudades como Haifa, desde el sur del río Litani. La zona del sur del río Litani es una zona, según este acuerdo de cese de fuego, también según la resolución 1701 de Naciones Unidas del año 2006, y cualquier otro tipo de conversaciones que hemos tenido con los libaneses, estaba clarísimo que no puede haber ni personal de Hezbollah, ni tampoco armamento de Hezbollah en el sur del Líbano, y de allí del sur del Líbano fue donde atacaron. Es por eso que lo que nosotros hicimos a este respecto es desplegar hoy una defensa avanzada, es decir, tropas en dentro del Líbano, pero solamente unos metros, en la zona del límite, allí en el sur del Líbano, y la tropa está creando una capa adicional de seguridad para las comunidades del norte de Israel, que en aquel momento, en octubre del 23, se tuvieron que empezar a evacuar 60.000 personas. Hoy no se van a evacuar, vamos a crear esa capa adicional, al tiempo que hemos alcanzado más de 70 objetivos Hezbollah el día de hoy en el Líbano, y estamos absolutamente comprometidos con hacer cumplir este acuerdo. Todos estamos conversando con el gobierno libanés y mantener canales de comunicación, pero vamos a hacer todo para que Hezbollah esté ahí, porque no puede estar ahí, porque es un peligro demasiado grande para nuestra población civil. Claro. Ronnie, aprovecho y te pregunto esto que, digo, no es una sorpresa, pero sí es algo poderoso. He visto a varias naciones musulmanas, islámicas, árabes, que finalmente han entendido esto. Es decir, yo recuerdo, y lo recuerdo muy bien, cuando Mahmoud Ahmadinejad, uno que fue presidente de Irán, bajo Ali Khamenei, que dijo que Israel tenía que ser desaparecido del mapa, y el mundo árabe se quedó callado en aquel entonces. Hoy hemos visto algunas declaraciones de Emiratos Árabes, la actitud de Qatar, Bahrein, países que han sido atacados hoy por Irán. ¿Tú crees que finalmente el mundo árabe entienda que el terrorismo debe ser extirpado del Medio Oriente, en el caso de Hamas, en el caso de Hezbollah, Irán que financió todo? ¿Tú crees que estamos ante un cambio importante en el Medio Oriente? Yo creo, Miguel, que los países árabes, sunitas, moderados en su política exterior, ya veían a Irán como su mayor amenaza a lo largo de las últimas décadas. Pero eso a veces quedaba, como quien dice, por debajo de la mesa, por decirlo en un faro latinoamericano. Sí. En realidad, ahora lo que pasó es que salió de latente al manifiesto y ellos abiertamente dijeron lo que dijeron. Pero no nos olvidemos que Irán es un país chiita, extremista, el régimen es extremista, radical, islámico, y el mundo sunita moderado lo veía con bastante recelo y con bastante, digamos, veían esa amenaza iraní. Mientras tanto, Israel fue visto durante toda esta guerra, los últimos 2 años y medio, desde que comenzó aquella guerra que comenzó, en realidad que nos impuso el Hamas, Israel fue visto como un activo a los ojos del mundo árabe sunita moderado para la lucha contra Irán. Un activo en términos de poderío, al fin y al cabo, militar, y lo que genera es que Irán no es un problema solamente de Israel, que hacen terrorismo contra Israel, no. Estamos hablando de un problema de todo el mundo árabe. Estamos hablando de un problema de Occidente. Estamos hablando de un problema del mundo en torno a el cierre ahora de los estrechos de Hormuz, ¿verdad? Sí. Y esta cuestión ahora, lo que ha pasado con los países árabes en estos días, básicamente, yo creo que abre también un nuevo marco de cooperación entre Israel y estos países para fortalecer quizás, después de esta guerra, los acuerdos de Abraham, ¿verdad?, que se venían fortaleciendo ya antes del 7 de octubre del 23. Te recuerdo que Israel estaba a punto de normalizar relaciones con Arabia Saudita, y fue allí cuando los sauditas dijeron:
declararon normalizar relaciones, no se sacó el Hamas, como diciendo, no, tenemos que mantener a Israel como un bicho raro, como un anticuerpo aquí en el Medio Oriente de alguna manera, de tal forma que ahora se va, espero, a retomar, ¿verdad? Se fortalecen los marcos de cooperación regional en línea con los acuerdos de Abraham. Yo recuerdo una imagen muy poderosa del primer ministro Benjamín Netanyahu en Naciones Unidas con una suerte de board, de cartón, donde estaba explicando el proyecto nuclear iraní. Y recuerdo algunos países occidentales que lo criticaron, que no sé qué. La historia al final, mi querido Ronnie, le da la razón a las personas que la tuvieron y que en algún momento o se burlaron de ella o lo rechazaron su idea. La historia le está dando la razón al primer ministro Benjamín Netanyahu con su postura dura en relación a Irán. Sí, yo creo que es una actitud de responsabilidad lo que está haciendo los Estados Unidos de América de Israel y en lo que me compete a mí, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con las Fuerzas de Defensa de Israel, ¿verdad? Estamos hablando de una cooperación que no tiene parangón, diría, a nivel militar entre las partes, y esto al fin y al cabo se hace desde la ética de la responsabilidad, no desde la ética del victimismo, Miguel. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí al fin y al cabo? Estamos intentando de prevenir una guerra muchísimo mayor en el futuro, ¿verdad? Comprendemos profundamente los costos de la guerra para las sociedades humanas, preferimos no tenerlas, pero aún así el costo de la inacción es mayor aquí. Cuando hay amenazas creíbles que ponen en peligro la estabilidad nacional y global, las naciones responsables no pueden permanecer pasivas. Y en ese contexto, nosotros estábamos hace décadas, Miguel, tú bien lo sabes, hace décadas Irán hablaba de que quería borrar a Israel del mapa y estaba construyendo las capacidades para hacerlo. Estamos hablando de gente realista, que es muy difícil comprenderla dentro del raciocinio occidental, ¿verdad? Más allá de la postura política de uno, de quienes nos está escuchando. Pero esa es la realidad, Miguel. Ronnie, yo sé que, te tomé de noche, los días son muy largos para ti, ojalá volvamos a hacer contacto, pero me queda un punto más. Es lo siguiente, si finalmente, después de 47 años del régimen criminal teocrático de los ayatolás, cae y desaparece, y ese país, Irán, transita de alguna manera a una sociedad abierta. Yo veo a los jóvenes en las calles, los medios, incluso algunos han dicho que ya van 30.000 muertos, otros 20.000, la cifra no se sabe exactamente. ¿Tú crees que, como ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu, de llegar al final de esta operación, haya un cambio de régimen definitivo en Irán? Tu opinión como experto, ¿qué te apunta más allá del papel de las Fuerzas Armadas israelí? Mira, ahora Miguel, yo estoy uniforme, ¿no? Como portavoz del ejército israelí. Ya. Entonces preferiría, digamos, no incurrir en esos terrenos de la especulación, pero ya. No cabe duda. Lo que sí te quiero decir a este respecto es que nuestra guerra no es contra el heroico pueblo iraní. Nuestra guerra es contra un régimen extremista que es chiita, extremista, quiero decir, radical, islámico, que llamó a nuestra destrucción durante décadas. Ya. Mi querido Ronnie, ojalá en el curso de los siguientes días podamos volver a conversar, y esta vez vía en video. Primero te felicito por tu trabajo siempre espléndido a través de los años, hablando en nombre de las fuerzas de Israel, y además por tu ascenso que no sabía, mayor. Así que te mando un gran abrazo, mi solidaridad en la distancia allá en Jerusalén, una de las ciudades, señores, que todo ser humano tiene que ir, Jerusalén. Un fuerte abrazo, Miguel. Un gusto estar contigo.